Si estuvieron compartiendo sobre Tesalonicenses, creo que habrá muchas cosas que seguramente ya habrán escuchado y espero poder no decir algo nuevo, sino poder volver a, como dijo el apóstol Pedro, recordarles cosas que ya saben, pero que nos es bueno estar siendo recordados de eso para reafirmarnos en esa verdad que ya estamos, ¿no? Porque eso es algo impresionante del Evangelio, ¿no? Que realmente el Evangelio nos salva, pero el Evangelio nos mantiene en esa salvación, ¿no? Nos mantenemos mirando a Cristo. Hemos sido salvos como el pueblo de Israel cuando fue mordido por esa serpiente. Estaban infectados de ese veneno de serpiente que representa el pecado, que en poco tiempo iban a morir, pero la esperanza era mirar a esa serpiente de bronce que levantó Moisés, que Jesús dice representa, es lo que Cristo hará, será levantado. Hoy nos decían, hoy recordamos la resurrección de Cristo, también su muerte al recordar su resurrección, porque es en la cruz que hemos encontrado esa esperanza de la justicia de Dios, ¿no? Si no hubiera muerto Cristo por nosotros, no hay justicia ninguna. Pero al mirar, dice que ese veneno no tenía más poder sobre ellos. Ahora nosotros seguimos mirando a Él. Dice que todavía tenemos que seguir poniendo nuestra mirada en Él, el autor y el consumador de la fe. Hemos puesto nuestra mirada para ser salvados, pero seguimos mirando a Él día a día para llegar hasta el final, ¿no? Y en la eternidad seguiremos asombrados ante Él, ¿no? Pero esto es algo que creo que Pablo les habla a la iglesia de los tesalonicenses, ¿no? Afirmarles en esta verdad que ellos recibieron. Si hay algo que es tremendo de los tesalonicenses, que es una iglesia que dice que cuando ellos fueron predicados, cuando el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo o Silvano, dice que ellos recibieron esa palabra no como palabra de hombres, sino como es palabra de Dios, ¿no? Y qué importante es que como iglesia, como cristianos, realmente esto es el deseo que tenemos que tener, ¿no? De poder ver esto no como palabra de hombres, no verlo como un libro antiguo, pasado, una historia que ya no tiene influencia, que ahora hay que renovarle y hay que darle un nuevo sentido, como mucha gente piensa. No, para nada, esto es palabra de Dios. Y esta iglesia recibió esta palabra como tal, y esto fue lo que empezó a dar fruto en ellos. Y aunque en la primera carta de los tesalonicenses, que está muy ligada a la segunda carta, hubo unos puntos que tocó Pablo sobre la resurrección, sobre la venida de Cristo. Algunos tesalonicenses medio que lo entendieron mal, se fueron hacia un extremo, ¿no? Y por eso también quizás tuvo que enviar esta segunda carta. Pero hay una parte de esta segunda carta que para mí es como algunos dicen, el meollo, el centro. Cuando uno carnea una vaca, saca el peseto, ¿no? Lo mejor, ¿eh? Y ahora que como solo tengo que venir a compartir una vez, puedo compartir lo mejor. Y después, lo que hay alrededor también es muy valioso, pero hay ciertos versículos en la Biblia que son el meollo, ¿no? Y vamos a usar, y está en 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Desde ahí leeremos hasta el versículo 5 del capítulo 3. 2 Tesalonicenses 2, 13 al capítulo 3, versículo 5. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué palabras tan, donde uno podría desglosar, ¿no?, de tanta riqueza en unas pocas frases. No hay un hombre, Riley, ¿no?, que se llama Riley, que habla sobre, en un capítulo de un libro, dice que la evidencia de por qué las Escrituras son palabra de Dios, ¿no?, y da una serie de motivos, y principalmente dice por ella misma, ¿no? Pero ¿cómo en unas pocas palabras alguien, un ser humano, por su propia mente puede decir tantas cosas? No. Esto son evidencias una y otra vez de la inspiración directa del Espíritu Santo en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Y esto, cuando leemos estos versículos, nos te imparte y te enseñan esta vida, ¿no?, que inspira al Espíritu Santo por medio de la palabra. Y este mensaje a esta iglesia tan amada, ¿no?, que fue, como dice acá, una iglesia que fue de los primeros. Antes leían este deseo de Pablo de ir hacia una zona, pero Dios le prohibió primero hablar, pero después, por esa visión, fue a Macedonia. Y el segundo lugar donde fue a Tesalónica. Y dice que esta iglesia fue un testimonio para todos los otros que estaban alrededor. Muchos otros, ellos fueron ejemplos. Por eso ellos fueron de los primeros. Porque Dios les escogió. Si hay algo que vemos en un libro también, por decir, tan reducido como Segunda Tesalonicenses, hay tanta riqueza también doctrinal, ¿no?, en cuanto al juicio final, en cuanto a el tiempo del fin, la escatología. Ves doctrina sobre la salvación, ves doctrina sobre la elección, sobre la perseverancia de los santos. Todo esto en pocos versículos, ¿no? Esta iglesia sabía que Dios la había escogido con un propósito, y eso es algo que nosotros entendemos, que es Dios el que escoge, que es Dios el que elige por su buena voluntad, por su gracia, como más adelante también habla. Pero hay unos medios que también acá nos hablan estos versículos, mediante, que también podemos tener en cuenta cuando leemos esto, ¿no? Dios les escogió desde un principio. En este caso está hablando primero que otros, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El motivo por el cual Dios nos escogió, si saltamos todo lo que hay entre medio, que después vamos a ver, es para
salvación. Dios no nos escogió para perdición. Dios no nos escogió para ser hijos de ira. Dios nos escogió para salvación y para preservación. Dios es fiel, el que nos va a afirmar y el que nos va a guardar del mal. Antes creo que oraban sobre esto también, ¿no? Él es el que nos va a encaminar. Él nos escogió para salvación. Mediante, Él nos escogió, pero también nos llamó. Dios nos escogió, pero también nos llamó. Hemos respondido a ese llamado de Dios. Él nos escogió de antemano. También la Biblia dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a los que Él escogió, dice que Él también los llamó. Nos dice eso Romanos 8, ¿no? 29. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Y esto es también lo que dice acá el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿no? Para que ellos puedan participar, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, la esperanza de salvación que tenemos es poder participar de esa gloria que tiene hoy Cristo en la eternidad. Jesús dijo, yo me voy, pero le oró al Padre en Juan 17, dice, Padre, la gloria que me vas a dar a mí, yo quiero que ellos también la tengan, ¿no? Ese es el propósito por el cual Dios nos salva, por el cual Dios nos ha escogido. Pero como digo, acá nos dice, el cual también nos llamó. Nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Acá nos dice en el versículo 14, nos llamó mediante el Evangelio. Cuando uno habla del Evangelio, realmente te conmueve el corazón. Te conmueve el corazón y debe de ser así en nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Hay gente que se aburre del Evangelio. Como la Biblia dice, para algunos les suena una necedad. Tiene que haber algo más. Para ellos el Evangelio no es suficiente. Para ellos parece tontería, necedad. Para otros, locura. No puede ser. Pero para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Porque en ese llamado que Dios hizo por el Evangelio, que nosotros hoy podemos participar también de ese llamado en anunciar el Evangelio a otros, como el apóstol Pablo pudo anunciar a esta iglesia de los tesalonicenses. Ese Evangelio también llegó a nosotros. ¿Cómo estábamos? Muertos, esclavos, ciegos. Pero por el Evangelio, Dios nos dio vida. En ese llamado por el Evangelio, Dios nos quitó la ceguera. Y Dios ahora nos ha hecho pueblo suyo por medio del Evangelio. Nos llamó por medio del Evangelio. Qué bueno es que podamos seguir siendo, yo veo que en esta iglesia también, ser motivados a anunciar el Evangelio. Nuestra motivación no viene de sacar números, nuestra motivación no viene de ser famosos, nuestra motivación viene de la obra que el poder del Evangelio tiene.
¿Cómo no vamos a, por decir, quizás es una palabra, hacer uso de una herramienta tan poderosa de anunciar el Evangelio? Y a veces anunciar otras cosas que no tienen que ver con el Evangelio, que no glorifican la obra de Cristo. Dios nos llamó por el Evangelio. Su Evangelio nos rescató, nos salvó, nos dio vida, aunque Él nos escogió de antemano, pero nos llamó por el Evangelio. Jesús dijo, tengo muchas ovejas que todavía son mías, que todavía tengo que llamar. Todavía ellas también vendrán. Y ese es nuestro propósito. Por eso hablaba antes, y cuando me toca a veces compartir a los pastores, digo, qué importante es. Sí, a veces hacer muchos eventos, a veces tener muchas iglesias, pero si no se predica el Evangelio es todo en vano. Nosotros mismos en nuestro ministerio de ayudar a gente con problemas de drogas, lo decimos una y otra vez. Si yo ayudo a una persona a salir de las drogas, pero si esa persona no es transformada por el poder del Evangelio, es inútil mi trabajo. Si una persona es sanada, pero no recibe el poder del Evangelio para cambiar su vida, es inútil. Es mejor, dijo Jesús, aún ir con una pierna menos al infierno que con 2 piernas ser echado al lago de fuego. Digo, con una pierna menos ir al cielo, que con 2 piernas ser echado al lago del fuego. O es mejor tener un solo ojo y ir al cielo que con 2 ojos ser echados al lago de fuego. El Evangelio nos hace ver una perspectiva eterna de las cosas. Por eso Pablo dijo que este Evangelio, él no se avergonzaba de ello, porque es poder de Dios. La manifestación más gloriosa del poder de Dios es en el Evangelio. Los ángeles no hacen fiesta porque la iglesia evangélica junte a 1000 personas. Los ángeles no hacen fiesta porque cientos de personas sean sanadas. Los ángeles hacen fiesta porque un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Y ese pecador se arrepiente por el poder del Evangelio. Poder de Dios. Poder de Dios. Pablo, cuando fue a los tesalonicenses, dice que yo no fui solamente con palabras. No fui solamente con palabras, en Primera Tesalonicenses dice, sino con poder y el Espíritu Santo. Y hay una evidencia de este poder, que ellos dicen que se dejaron de adorar a los ídolos y sirvieron al Dios vivo. La evidencia del poder del Evangelio en ellos era un cambio radical de vida. De servir a los ídolos, de servir a los dioses, de vivir en el pecado, a vivir para Dios. Cuando uno lee un poco más adelante, donde estuvieron leyendo en Hechos, cómo Pablo predicó este Evangelio, podemos leerlo en Hechos 17, versículo 3. Ahí en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Este versículo 17:3 resume claramente el mensaje que debemos de predicar y que no debemos de salir. Declarando, ¿cómo? Por mis experiencias
declarando por medio de el gran ministerio que tengo. No, declarando y exponiendo, demostrando que eso está en las Escrituras. Que era necesario, que lo que Cristo hizo era necesario, porque las Escrituras lo dicen, que muriera y resucitase por medio de las Escrituras. Jesús, cuando se encontró con dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, tristes, desilusionados, casi pensando que estaban engañados, pensando que Jesús les había engañado, posiblemente diciendo, bueno, pensábamos que Él iba a ser, pero al final no. Jesús empezó, sin decir, no, pero no ven, yo estoy acá resucitado. No, dice que empezó desde el principio de las Escrituras a mostrarles cómo las Escrituras mostraban que esto era necesario que pasara. Y mostrando por las Escrituras que Él era el Cristo. Y empezó a pasar algo. Empezó a arder sus corazones. Empezaron a sentir un fuego verdadero, un ardor verdadero del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Y al final fueron abiertos sus ojos. Y así es como obró el Evangelio en nosotros. Y como nosotros como iglesia queremos predicar el Evangelio. Esta iglesia hubo tal evidencia, como dijo Pablo, ellos entendieron que esto no era palabra de hombres, sino que era palabra de Dios. Y hubo tal cambio en ellos que llegaron a ser testimonio para toda la gente en todas las regiones. No había internet, no había no estaban posteando fotos. Esto fue corriendo de palabra en palabra. Nadie hizo invitaciones, nadie hizo publicaciones. Esto fue corriendo de boca en boca. Hay una evidencia real que la gente cuando vea no va a poder callar. Van a tener que glorificar a Dios en eso. Y la evidencia del poder del Evangelio en nosotros se hace real, se ve. Hay un cambio. Claro que tenemos que seguir anunciando con nuestra boca. Pero la evidencia se hace real en nuestra vida. El otro medio que nos habla acá es mediante la fe en la verdad y mediante la santificación por el Espíritu. Mediante la santificación por el Espíritu, versículo 13, y la fe en la verdad. Si nosotros creemos, como antes estuvieron leyendo en Hechos 16, Lidia, Dios le abrió el corazón y ella creyó. Cuando nosotros creemos a Dios, hay una evidencia de santificación en nosotros. El Evangelio nos santifica definitivamente. De ser del mundo somos llamados a ser hijos de Dios. De ser tinieblas ahora somos hijos de luz. De estar muertos estamos vivos. Pero también hay una santificación progresiva en nosotros. Que a eso también Pablo le llama a esta iglesia a seguir en eso. No solamente creyeron y se quedaron, sino que una obra de la regeneración en nosotros es por medio del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a la santificación. Y es a veces la obra más, no digo siempre, pero a veces es la más olvidada de las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra
en santificación a la iglesia. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y así también Jesús dijo, ustedes, cuando son sellados por el Espíritu Santo es el principio, es la seña, las arras. Dice que Dios dejó señado a los que se va a llevar con Él por medio del Espíritu Santo. Y Él nos va a santificar, Él va a santificar a su iglesia. Hay un ejemplo muy parecido, es en Génesis 24, ¿no? Cuando Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y este siervo encuentra la mujer que Dios había preparado, pero él lo primero que quiere es sacarla de su familia y llevarla para estar con el hijo de su amo. Y es muy parecido a lo que el Espíritu Santo hace a la iglesia. Él la preparó, la vistió, la dio dones, la dio joyas y la trajo al hijo de su amo. Dijo, no me hagan retenerla más acá. La obra del Espíritu Santo es que nos quiere llevar, estar preparados nosotros para estar con Cristo, santificar a la iglesia. Y es un medio que Dios usa para la santificación, para la salvación. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nuestra obra progresiva de santificación llega a su culminación cuando estamos en la presencia de Dios. No nos santificamos para ser santos, sino como ya somos santos, nos santificamos. Esa es la obra tan tremenda del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Por eso es que nosotros debemos de tener esa firmeza, como dice acá en el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes. Estad firmes. Yo muchas veces escuché a gente decir, no, hay un versículo en Corintios que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y con eso lo dicen, bueno, nunca hay que decir que estás firme. Como somos rápidos para retorcer, ¿no? El hombre carnal, ¿no? Es rápido para buscarle la vuelta. Estos días hablábamos de algunas doctrinas con los chicos y yo decía, digo, a veces hay alguna gente que le expliques como lo expliques, siempre lo va a terminar retorciendo. Porque la Biblia dice que lo hacen para su propia perdición. No debemos de ser así. Nosotros debemos de buscar estar firmes. ¿En qué? Retener la doctrina que habéis aprendido, dice el apóstol Pablo. Si hay un requisito para un hombre de Dios, para un hombre que quiere servir en la iglesia, es que sea un hombre retenedor, fiel de la palabra, tal como la recibió. Y como me estaba contando Alejandro cuando él compartió sobre Tesalonicenses, hablaba del temor o de la preocupación de Pablo por esta iglesia, que él estuvo solo 3 semanas o un poco más aparentemente ahí entre ellos. Pero su preocupación principal era que ellos retuvieran tal como se les enseñó. Y es más, esta es una de las primeras iglesias que se le escribe una carta. Puede ser que haya sido Gálatas primero y después Primera de Tesalonicenses. Y Pablo ya enseña en esta carta de Primera Tesalonicenses que esta carta sea leída a toda la iglesia. Pero hay algo en Segunda Tesalonicenses que también dice, así es como yo escribo. Y muchos dicen, posiblemente ya había algunas falsas cartas dando vueltas. Ya había falsos evangelios,
falsas enseñanzas, y algunos hasta decían, mira, esto lo escribió Pablo. Y por eso Pablo tuvo que poner en esta carta, decir, no, este es el signo, así es como yo firmo mis cartas. Retengan lo que les enseñé, como le dijo a Gálatas, si aunque venga un ángel y traiga otro evangelio, aunque venga una carta por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, no lo crean, ténganlo por anatema. Retengan, mantenernos firmes en el evangelio, mantenernos firmes en la gracia de Dios, mantenernos firmes en la justicia de Dios. Muchas veces somos tentados. Nosotros mismos, en el ministerio que tenemos, muchas veces la gente viene, no, pero hay sistemas, hay cursos para ayudar a la gente. Sí, no estoy en contra de ciertos cursos, pero nosotros sabemos que eso no va a cambiar sus vidas. Sabemos que esos son parches para hacerles sentir bien por un tiempo, con terapias psicológicas, pero que después nada pueden hacer contra la carne y el pecado que domina a esas personas. No vamos a cambiar el evangelio por nada. Queremos ser fieles, estar firmes en la doctrina que hemos retenido, que hemos recibido. Y el mismo Jesucristo mismo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, y por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que Dios pueda confirmar lo que Él ya hizo en nosotros. Ese es nuestro deseo como iglesia, como cristianos. Ser confirmados en la verdad presente, en la verdad que estamos. No necesitamos otros alicientes. No necesitamos otras motivaciones para estar confirmados. Necesitamos estar confirmados en la verdad del Evangelio de Cristo. Confirmarnos en esa misma palabra. Y que se vea en nuestra palabra y en nuestras obras. La salvación, el saber que somos hijos de Dios, no es algo mental, no es algo que solamente queda en nuestra cabeza, es algo que influye en toda nuestra vida. No es algo que solamente hablamos, sí, yo soy escogido, yo soy hijo de Dios. Es algo que hay una evidencia, no solamente en nuestra palabra, sino también en nuestras obras. Una vez vino un chico y nos dijo, yo soy hijo de Dios. Y era un chico que se estaba drogando. Vivía en pecado. Y uno, sin mucha sabiduría, le dijo, vos no sos hijo de Dios. El chico se enojó tanto que se fue. La mamá era, entre comillas, pastora. Y me llama. ¿Qué tipo de cristianos son ustedes? Le dice a una persona que no es hijo de Dios. Bueno, le dije, disculpe, quizás no es la forma de decirlo, pero si quiere nos quedamos y hablamos. Y hablábamos de la evidencia, por ejemplo, de Primera de Juan, de ser hijo de Dios. Las evidencias que tiene la Biblia de que eso tiene que confirmar con nuestras palabras y nuestras obras. No es suficiente con decir yo soy hijo de Dios. O que te lo digan tampoco. Porque el chico decía, pero mamá, vos siempre me dijiste que yo soy hijo de Dios. Entonces me mentiste, le dijo. Le digo, pero entonces si alguien te diría que sos hijo del diablo, ¿también lo creerías? Nuestra fe no está basada en lo que nosotros decimos, como muchas veces están enseñando hoy en día. Nuestra fe no depende de lo que yo diga. Nuestra fe depende de lo que Dios diga. Y eso lo que Dios dice se confirma en nuestra vida. Se confirma en toda palabra y en buena obra.
El testimonio de Dios es verdadero. Hay un versículo medio conflictivo ahí de Juan, 1 Juan 5, pero dice, 3 son los que dan testimonio. No vamos a entrar en eso, pero hay algo que me gusta, que es lo que quiero tocar, dice, estos 3 concuerdan. Y en nuestra vida también, nuestro testimonio tiene que concordar. Nuestras palabras con nuestros hechos y con nuestra vida espiritual con Dios. No puede haber contradicciones. Dios tiene que confirmar su obra en toda buena palabra y en nuestras obras también. Y esto es lo que también el apóstol Pablo les habla a esta iglesia. Y el versículo 5 del capítulo 3, para terminar. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor mismo encamine nuestros corazones. Dios muchas veces hemos pasado por diferentes situaciones, pero veníamos hablando con nuestra esposa, todo lo que un cristiano vive, qué bueno es, porque siempre está sabiendo que Dios está encaminándolo para bien. Dice que a los que Él llamó, a los que Él escogió, todas las cosas les ayudan a bien. Él va encaminándote al amor de Dios y a la paciencia, que también significa perseverancia. En otra versión dice la tenacidad de Cristo. Cristo dio testimonio ante Pilato, dice, y no cambió su testimonio. Sabiendo que lo que él estaba diciendo le estaba... En cierta manera Pilato le dijo, dice, lo que digas delante de mí yo te puedo quitar la vida o darla. Y Jesús le dijo, nada me podés dar ni quitar, ¿no? Pero él aún así dio testimonio verdaderamente. No cambió su testimonio. Su perseverancia, su tenacidad fue hasta la muerte. Ese versículo de Marcos que dice que cuando Jesús iba caminando hacia Jerusalén y los discípulos iban atrás con temor. Jesús iba decidido. Era la hora. Llegaba la hora, la tenacidad, la perseverancia de Cristo, la paciencia de Cristo, para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque si hay algo en la perseverancia de Cristo es que Él cumplió el propósito de Dios. Y nosotros como iglesia queremos cumplir el propósito de Dios para nosotros en la tierra. No queremos cumplir nuestros propios propósitos, no queremos cumplir nuestros sueños, queremos cumplir el propósito de Dios. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿no? Primera de Pedro también 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias te damos, Dios, por tu obra en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio poderoso que ha cambiado nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ilumina y nos enseña a mirar a Cristo cada día, Dios. Gracias, Jesús, por el poder de tu evangelio que sigue transformando vidas. No necesitamos buscar otro sistema, no necesitamos buscar otro mensaje que el mensaje poderoso que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias, Cristo. Queremos estar firmes en esa verdad. Queremos que tú nos afirmes, que tú nos fortalezcas, que tú nos establezcas, que tú nos perfecciones, Cristo. Obra, Dios, en cada uno de nosotros, Señor. Queremos alcanzar el propósito por el cual tú nos has alcanzado, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Bendito es tu nombre, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por todo, Señor. En tu bendito nombre, Jesús.